¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión estaremos repasando el ciclo celular. Espero que te sea de muy buena ayuda esta información, así que quédate con nosotros y comenzamos. Las células tienen un ciclo de vida que incluye su nacimiento o formación, diferenciación, cumplimiento de sus funciones y finalmente mueren. El ciclo celular es una secuencia de acontecimientos autorregulados que controlan el crecimiento y división de las células, y su finalidad es producir dos células idénticas a la célula madre. Esta función está relacionada con la necesidad de crecimiento o renovación de los tejidos y depende parcialmente de la duración de la vida de la célula. Ahora hablemos de la renovación celular. Las células de un organismo pueden clasificarse de acuerdo con su índice mitótico en estáticas, estables o renovables. Poblaciones celulares estáticas. Se refiere a aquellas poblaciones celulares que salen del ciclo celular y no se dividen más, como las neuronas, cardiomiocitos o musculoesqueléticas. Sin embargo, aunque son poblaciones que no suelen dividirse bajo ciertos estímulos, algunas de estas células sí llegan a dividirse. Celulares estables son aquellas poblaciones celulares que se dividen de manera esporádica y con cierta lentitud para mantener la estructura de los tejidos y órganos. Estas células se dividen ante una agresión, por ejemplo, las células endoteliales, los leomiocitos y los fibroblastos conforman estas poblaciones. Poblaciones celulares renovables. Son células que se dividen regularmente. Pueden generar dos células hijas que se diferencian o producen dos células hijas que permanecen como madres o precursoras. Las células hijas pueden dividirse una vez o más antes de alcanzar su estado maduro. Las células también pueden ser de renovación lenta o rápida. En esta última categoría se incluyen las células sanguíneas, las epiteliales, los fibroblastos dérmicos, etc. Las células de renovación lenta son, por ejemplo, las células musculares, lisas de la mayor parte de los órganos, las células epiteliales del cristalino. El ciclo celular se compone de diferentes fases que se clasifican de acuerdo con las actividades de la célula, en interfase, que incluye las fases G1, S y G2, y mitosis o fase M. Es necesario que se realicen todos los eventos que incluye el ciclo celular de manera regulada y correcta para obtener células viables. A lo largo de este proceso existen diferentes puntos de control que revisan que los eventos importantes como la síntesis de ADN o el crecimiento de la célula se hayan llevado a cabo de manera correcta. Este es reparable, la célula espera hasta que se haya resarcido el daño. Si no lo es, la célula enciende los mecanismos de muerte celular por apoptosis, de la cual hablaremos más adelante. El ciclo celular tiene dos etapas, interfase y división celular. La interfase se subdivide en tres, que es la fase G1, fase S y la fase G2, mientras que la división celular se divide en la fase M, en la mitosis. Comencemos en la interfase, más específicamente en la fase G1. Es la primera fase del ciclo celular. Durante esta, la célula aumenta su volumen, sintetiza ARN y con ello todas las proteínas necesarias para la síntesis de ADN, como histonas, ADN polimerasas, proteínas no histónicas, etc. Es una fase que transcurre entre una mitosis anterior y una fase de duplicación del ADN. Bueno, como la célula acaba de salir de una división celular, necesita restaurar su volumen, y eso hace en esta fase, sintetizando proteínas a todos sus componentes. Además, se restablecen los nucleolos e inicia la fase de duplicación del centrosoma, un organelo que formará los polos del uso mitótico durante la mitosis. Sin embargo, no todas las células se dividen constantemente. Aquellas que salen del ciclo celular para ya no dividirse más y diferenciarse de manera terminal, como las neuronas y los cardiomiocitos, se dice que entran en la fase G0. Fase S. La fase que sigue a la G1 es la S, en la cual se lleva a cabo la síntesis del ADN. De ahí su nombre. Esta fase dura de 7 a 10 horas. Durante este periodo, la célula duplica el material genético que durante la fase M se agregará entre las células hijas. Cada cromosoma se duplica y queda formado por dos cromátidas, hermanas idénticas, que llevan la misma información genética. Al término de esta fase de duplicación del ADN, la célula, que tenía inicialmente 23 pares de cromosomas, finaliza con 46 pares de cromosomas, 23 para cada célula hija. Fase G2. Durante esta fase, la célula se prepara para dividirse, la cual continúa creciendo. Se sintetizan ARN y proteínas importantes para la segregación del material genético, como las tabulinas que conforman a los microtúbulos, proteínas motoras, etc. Además, se reorganizan los organelos en el citoplasma y el centrosoma ha terminado también su división, por lo que ahora hay dos.
Cada uno forma uno de los dos polos del huso, el cual está listo para unirse a los cromosomas y dirigir su segregación. Esta fase tiene una duración de 3 a 4 horas y termina cuando empieza a condensarse el material genético en el núcleo, lo cual marca el inicio de la mitosis. Ahora pasaremos a mitosis. La mitosis es el proceso por el cual se generan nuevas células a partir de una célula madre. Fue descrita por primera vez en 1880 por el biólogo alemán Walter Flemming, quien acuñó el término mitosis, que proviene de la palabra griega mitos, que significa hebra, y la empleó para reflejar la forma en la cual se observan los cromosomas de las células justo antes de la división. Mediante la mitosis se generan nuevas células idénticas a la célula madre, que contienen el mismo contenido genético. La finalidad de este proceso es mantener la estructura de los tejidos, renovar las poblaciones celulares, reparar tejidos, etc. Involucra dos fases: cariocinesis o la división del núcleo, y con ello la segregación del ADN en las dos células hijas, de las cuales entra la profase, prometafase, metafase, anafase y telofase. La segunda fase es la citocinesis o la división del citoplasma, aunque estrictamente la mitosis solo se refiere a la cariocinesis y a la citocinesis. Es una fase que sigue a la mitosis. Algunos autores la refieren dentro de la mitosis. Profase. Esta fase inicia cuando los cromosomas se compactan y se hacen visibles al microscopio de la luz. Conforme esto sucede, se aprecia la estructura de los cromosomas mitóticos, los cuales se conforman por dos cromátides hermanas, que contienen la misma información genética, unidas al centro por un complejo proteico llamado centrómero. Ahora bien, existe una fase intermedia, la cual se encuentra entre la profase y la metafase, la cual llevará el nombre de prometafase, en la cual, a la par que se forman los cromosomas mitóticos, se disuelven los nucleolos. Otro de estos eventos que caracteriza a esta fase es la disolución de la envoltura nuclear, lo cual se favorece por la fosforilación de las láminas nucleares, las cuales estructuran al núcleo. Este evento deja a los cromosomas totalmente descubiertos, listos para hacer contacto con los microtúbulos del huso mitótico. Continuamos con la metafase, en la cual los microtúbulos del huso mitótico, que han hecho contacto con los cinetocoros a cada lado de los cromosomas, empiezan a moverse de un lado al otro del huso mitótico, acortándose y alargándose con rapidez, buscando el plano medio de la célula o de la placa metafásica. El huso mitótico se conforma por dos polos, uno a cada lado de la célula, que corresponden a los centrosomas que se dividieron durante la interfase. En esta fase, la metafase revisa que todos los cromosomas se encuentren alineados en una línea imaginaria equidistante de los dos polos del huso y unidos en cada cromátide a los microtúbulos del huso. Anafase. Durante la anafase, los cromosomas se separan y cada cromátide hermana se dirige hacia uno de los polos. Las coecinas que mantenían unidos a los cromosomas por el cinetocoro, a lo largo de sus brazos, se inactivan y las cromátides de cada cromosoma se separan, iniciado por los brazos hasta quedar solo unidas por los cinetocoros. Finalmente, en este punto también se separan. El acortamiento de los microtúbulos cinetocóricos hacia los polos permite, junto con proteínas motoras como la dineína, que los cromosomas se acerquen hacia cada polo del huso. Estos movimientos, en conjunto con el crecimiento de los microtúbulos astrales y polares, permiten la segregación total de los cromosomas. En esta fase se empieza a formar en el citoplasma un surco de segmentación que más adelante permitirá la división de las dos células hijas. Telofase. Esta fase se caracteriza por la reconstitución de la envoltura nuclear alrededor de los cromosomas en cada polo. Los cromosomas se descondensan y se forman la eucromatina y la heterocromatina, como en un núcleo interfásico. Se restablece el nucleolo y el surco de segmentación se acentúa. La célula está lista para dividir su citoplasma. Ahora pasemos a la citocinesis. Comienza con la formación de un surco de segmentación en la membrana plasmática, visible desde la anafase, equidistante a cada polo del huso mitótico. Como resultado de la mitosis, se tienen dos células hijas con igual contenido genético. Renovación celular. La mitosis y la meiosis son dos formas diferentes de división celular en las células eucariotas. Durante el ciclo celular, la célula eucariota experimenta una serie de cambios que conducen a la formación de nuevas células, dependiendo del tipo de célula. Esta puede dividirse por mitosis o meiosis. Bueno, un ejemplo sería que en los organismos que tienen reproducción sexual,
las células germinales se dividen por meiosis para dar origen a las células sexuales o gametos, que por otro lado, las células somáticas solo se dividen a través de la mitosis. Sigamos hablando un poco más sobre las células somáticas y los gametos. En las células somáticas forman todo nuestro cuerpo, miocitos, hepatocitos, neuronas, mientras que los gametos son llamados espermatozoides y óvulos, espermatozoides para el hombre y óvulos para la mujer. Las células somáticas no participan en el proceso de reproducción sexual, mientras que los gametos están presentes en el proceso de reproducción sexual. Las células somáticas pueden llevar a cabo mitosis, mientras que los gametos no llevan a cabo mitosis. Las células somáticas son células diploides, poseen 46 cromosomas, 23 del padre y 23 de la madre. Los gametos son células haploides que contienen la mitad de cromosomas de las células somáticas, es decir, 23. Ahora entremos un poco más de lleno a la meiosis. La meiosis es la división celular que tiene lugar en las células germinales para producir gametos masculinos y femeninos, espermatozoides y ovocitos, respectivamente. Es un proceso de división celular que nos lleva de una célula diploide a un haploide. Cuando un espermatozoide y un óvulo se unen en la fecundación, sus dos juegos haploides de cromosomas se combinan para formar un conjunto diploide completo, un genoma nuevo. El proceso general de la meiosis involucra dos divisiones nucleares sucesivas, sin duplicación del material genético en el paso intermedio. Además, se produce el entrecruzamiento y recombinación cromosómica, por lo que las 4 células resultantes no necesariamente portan la misma información genética. Durante la meiosis, una sola réplica de ADN pasa por dos divisiones celulares, meiosis 1 y meiosis 2. En la primera división meiótica, los cromosomas homólogos son enviados a los polos opuestos, mientras que en la segunda división meiótica las cromátides son separadas y generan células haploides. Ahora pasemos a meiosis 1, que es la primera división meiótica, que también se conoce como reductora. Pasa por 4 fases que son profase 1, en la cual se subdivide en 5 periodos denominados, los cuales son leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno, diacinesis. En el leptoteno, las cromátides comienzan a condensarse. En el cigoteno, los cromosomas homólogos se alinean y comienzan a intercambiar genes por medio del complejo sinaptonémico. En el paquiteno, continúa el intercambio de material genético. La cromatina se sigue condensando y se forman quiasmas en los sitios de entrecruzamiento. Diploteno, se condensa aún más la cromatina y se separan los cromosomas. Y en la diacinesis, máxima condensación de cromatina, desemblando nuclear. Después de la profase y sus 5 periodos de subdivisión, sigue la metafase 1, en donde los cromosomas se alinean con el uso meiótico, para dar paso a la anafase 1, en donde los cromosomas se dividen y viajan a los polos opuestos, y se termina con la telofase 1, los cromosomas llegan a los polos opuestos y se inicia el ensamblado de la envoltura nuclear. Una vez concluida meiosis 1, pasemos a la meiosis 2, en donde las células hijas del periodo 1 entran en una corta interfase 2, donde las cromosomas se desorganizan y no hay duplicación genética. Vemos la profase número 2, en donde la cromatina se vuelve a condensar y la envoltura nuclear desaparece. La metafase 2, en donde los cromosomas formados por dos cromátides se ubican en el ecuador de la célula. Sigue la anafase 2, las cromátidas hermanas se separan y son llevadas a los polos de la célula, y la telofase 2, en donde los cromosomas ahora con una sola cromátida se encuentran en los polos y se empieza a reorganizar la envoltura nuclear alrededor de ellos. Al finalizar este segundo periodo de división nuclear, el resultado son 4 células haploides, cada una con la mitad del material genético. Ahora te explicaré un poco sobre las diferencias entre mitosis y meiosis. La mitosis tiene lugar en todas las células del cuerpo, mientras que la meiosis solo en las células progenitoras de los gametos, en los órganos reproductores. La mitosis tiene 2 células obtenidas por cada célula madre, mientras que la meiosis tiene 4. El número de cromosomas de la célula madre, la mitosis y la meiosis tienen un diploide de 2N, mientras que el número de cromosomas de las células hijas, la mitosis tiene un diploide 2N y la meiosis haploide N. ¿Cuál es su función? Bueno, la función de la mitosis es el crecimiento
renovación de las células y tejidos, mantenimiento de la vida del individuo. Bueno, la función de la meiosis es la continuidad de la especie, aumento de variabilidad de genética. La división celular, bueno, la mitosis es una y en la meiosis son dos. Ahora pasemos a la muerte celular. Como todos sabemos, los organismos multicelulares requieren controlar la población celular, ya sea por acción fisiológica o patológica. La muerte celular programada es de gran importancia para el desarrollo y la supervivencia de los organismos. Existen tres mecanismos principales de muerte celular en general: apoptosis, necrosis, autofagia, que en un momento te los estaré explicando cada uno de ellos. Pasemos a la apoptosis o muerte celular programada tipo 1, en la que se representa un proceso fisiológico. Durante la apoptosis, las células que ya no son necesarias son eliminadas del organismo. Este proceso puede ocurrir durante el desarrollo embrionario u otros procesos fisiológicos normales. Las células pueden iniciar su propia muerte a través de la activación de un programa de suicidio codificado internamente. La apoptosis se caracteriza por la autodigestión controlada, lo que mantiene la integridad de la membrana celular. Por lo tanto, la célula muere con dignidad, sin derramar su contenido para no dañar a sus vecinas. Pasemos a la necrosis. Comienza con la pérdida de la capacidad de las células para mantener la homeostasis. Como consecuencia de la lesión celular, el daño a la membrana celular conduce al ingreso de agua y de iones extracelulares. Los orgánulos intracelulares, como la mitocondria, el retículo endoplásmico rugoso y el núcleo, sufren cambios irreversibles que son causados por la tumefacción celular y la ruptura de la membrana celular, lisocelular. Como consecuencia de la descomposición final de la membrana plasmática, el contenido citoplasmático, incluidas las enzimas lisosómicas, queda libre en el espacio extracelular. Por último, pasemos a la autofagia, que es el proceso celular regulado que permite a las células el recambio de su contenido mediante la degradación de sus propias componentes. Comienza cuando una membrana intracelular, con frecuencia parte de la cisterna del retículo endoplásmico liso, se enrolla alrededor de un orgánulo o de una porción del citoplasma para formar una vesícula limitada por una doble membrana cerrada. Esta vesícula, denominada autofagasoma, inicialmente desprovista de cualquier enzima lisosómica, se fusiona con los lisosomas e inicia la digestión. Muy bien, amigos, hemos terminado el video del día de hoy. Muchísimas gracias por estar hasta el final. Espero te haya sido de mucha ayuda el video. Soy Eliot Carvajal. Te invito a que te suscribas al canal, actives la campanita para que te sigan llegando nuestras notificaciones. Y si gustas seguirnos en alguna de nuestras redes sociales, el enlace está en la descripción. Gracias, nos vemos en un próximo video.